This meeting is being recorded. Hola, buen día a todos y a todas. Seguimos en una nueva edición de este ciclo de entrevistas del CIEPE a distintos intelectuales, analistas, pensadores nacionales de Argentina y de América Latina. Hoy tenemos la participación, la grata participación de Gabriel Fernández, que es un comunicador, un periodista, un analista, director de la Señal Medios, bueno, con un largo currículum, que voy a nombrar algunas cositas nomás, porque si no nos va a llevar toda la entrevista. Gabriel fue jefe de la sección política nacional del diario La Voz, jefe de la sección de coordinación del diario Sur, director periodístico del periódico de las Madres, gerente periodístico de Telam, entre muchos otros laburos que ha llevado adelante. Y principalmente es un gran analista y uno de los que ha tratado la cuestión de la geopolítica internacional en mayor profundidad. Así que, buen día, Gabriel, te saluda Juan Constant desde acá, desde las entrevistas CIEPE. ¿Qué tal, Juan? Un placer realmente charlar con vos, como hacemos habitualmente en el programa de radio, así que la verdad que un gusto. Buenísimo, Gabriel, un gusto para nosotros. Bueno, Gabriel, la idea era avanzar con qué lectura estás haciendo, más o menos siempre te seguimos en tus escritos, son muy recomendables y que encaran los temas con una complejidad y una profundidad muy interesante. ¿Cómo venís viendo la situación en el conflicto de Europa del Este? ¿Qué cosas notás que están cambiando o que pueden profundizarse? Contanos un poco. Desde hace, yo diría, 2 décadas, todo esto estaba modificándose. El panorama internacional al que hemos estado acostumbrados con un centro occidental consolidado se ha desvanecido, se va desvaneciendo. Y también aparecen elementos que nos demuestran que la historia no es lineal. Uno de ellos fue la pandemia y otro es esta guerra. Creo que la pandemia, no estoy diciendo que haya sido generada por las grandes corporaciones financieras, es una de las opciones que circulan por allí, pero seguro que fue aprovechada para ralentizar el proceso de transformación integral, justamente en un punto trascendente, como ha sido la producción de bienes de producción y consumo, que contrasta desde una posición de desarrollo de los estados nacionales, regionales, industriales, con la extraterritorialidad de un capital financiero que no necesita producir nada para lograr determinados beneficios. En ese sentido, la pandemia no fue la solución, pero les permitió ganar un periodo de tiempo interesante. Y ahora aparece con el apurón por colocar al atlantismo al frente del Estado de los Estados Unidos, aparece esta determinación de hostigar poderes multipolares. Yo creo que hay un hostigamiento sobre Rusia, que es el que determinó la situación en Ucrania, el avance hacia el este, con 3 antecedentes fuertes: lo actuado en Bielorrusia contra Lukashenko, artificializando protestas. Cuando Lukashenko había ganado por el 80%, inventaron una disidencia interna que ofensivamente no podía ser sino raquítica. Kirguistán, cuando observaron que el PBI de Kirguistán se fue transmutando de eminentemente agrícola y primario a agrícola industrial y a industrial, por eso la gente apoya a la gestión, que está a su vez respaldada en Rusia. Ahí metieron también con las banderas de la libertad, cosas que, digamos, ni siquiera tienen eficacia potente, claro, cosas muy... Bueno, metieron un malestar en Kirguistán que fue rápidamente superado, y luego Kazajstán, que hemos analizado bastante en profundidad. Kazajstán fue un experimento previo destinado a lo mismo que estamos viendo en Ucrania ahora, ¿no? Esos 3 pasos son importantes, pero ¿por qué digo un hostigamiento multipolar? Primero, porque involucra más naciones que Rusia.
pero por otro porque está intentando impactar, lo que a uno le parece ver en este momento, es el profundo desarrollo y adhesión logrado por la ruta de la seda. Lo que está planteando China como elemento de concatenación internacional comercial no ha recibido objeciones. Todas las naciones, casi, que han sido invitadas a participar de la nueva ruta de la seda y la franja, han suscrito sin ningún tipo de problema, con cierta satisfacción. Una de ellas, la Argentina, que nadie ignora que firmó estando al frente de la CELAC y además con el beneplácito de los integrantes de la CELAC, la excepción de Colombia, ¿no? Pero indudablemente para eso fue que lo propuso Andrés Manuel López Obrador al presidente Alberto Fernández. Es decir, se dan situaciones en las cuales el proceso de despliegue de la nueva situación internacional es indetenible en lo estratégico, pero observamos a través de determinadas acciones, ya sean naturales, por situaciones aleatorias, o con un belicismo intencionado, que se intenta ralentizar el proceso de transformación. Y ahí por ahí vale la pena, Juan, hacer una precisión, porque durante bastante tiempo, cada vez que hay alguna dificultad, esto lo hemos vivido en otras décadas, cuando hay dificultades, mucha gente dice esto se va a terminar y esto tiene que acabar, pero es una expresión de voluntad, es un deseo, un anhelo genuino, legítimo, pero infundamentado. En este caso no, porque los productos brutos de Eurasia y en general de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne cerca de la mitad de la humanidad, para no entrar a discutir este sí, este no, pero no menos de la mitad del planeta alineado en esa dirección, ya son progresivamente elevados y en desarrollo con respecto a los que gobierna el bloque, podríamos así llamar, corporaciones financieras, espacio anglosajón, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que vienen en baja. Es decir, cuando hay grandes bloques de PBI de gigantes, son gigantes. Entonces, el que empieza a subir y la locomotora anda es muy difícil pararlo. Y el que empieza a caer también es muy difícil detener su caída. Entonces, yo creo que estratégicamente esto no tiene un nuevo orden internacional. Pero sabemos que esto es lineal y que tiene que atravesar determinadas situaciones que, por supuesto, hacen que el rival juegue, ¿no? Hacen que la vida misma sea siempre con un rasgo de aleatorio y con un rasgo de imprevisibilidad importante. Claro, sí, sí, la alteridad juega y bueno, sabemos que el declive de este bloque de poder angloamericano puede estar dispuesto, creo que lo hemos charlado en otras charlas que hemos tenido, a la guerra simétrica, ¿no? A la construcción del terrorismo, los ejércitos de mercenarios, que son parece la opción de la derrota que les queda. ¿Cómo venís viendo eso? ¿Coincidís con...? El tema de los ejércitos construidos por fuera del Estado y luego contratados por el Estado implican un quiebre muy importante en dos aspectos. Uno, en el sentido de la pertenencia a un espacio geográfico y una nación, donde por supuesto que vamos a ejercer una crítica feroz, no solo sobre la guerra de Corea, sobre la guerra de Vietnam. Ahora, necesariamente, aun cuando no conozca el destino al cual fue asignado, el soldado que va a esa batalla o a esa guerra sabe qué bandera defiende. Desde un par de décadas a esta parte, los soldados, algunos de ellos ni siquiera hablan en inglés, es decir, es una situación de contratación llana donde no saben a dónde van a pelear y no saben por qué pelean. Los contrataron bajo un comando determinado, hay un jefe que les da orden y participan de las batallas y matan civiles, arrasan aldeas que no saben dónde quedan, y han nacido en distintas naciones del mundo, no necesariamente en los Estados Unidos. Eso por el lado de la institución territorial, digo, basta con comprobar el orgullo con que los soldados de la Segunda Guerra
rusos, norteamericanos plantean que participaron de ese conflicto. Claro. Fue el orgullo de los soldados argentinos que estuvieron en Malvinas. Sabían perfectamente qué bandera defendían, ¿no? Estaba muy claro eso, cada uno de ellos. En este caso es distinto. Por otro lado, como la aliada de finanzas, armas, drogas va en conjunto, lo que está sucediendo es que las grandes corporaciones bélicas absorben los recursos públicos, porque alguien tiene que pagar las aventuras bélicas. Eso se vio en el periodo republicano anterior, intentó ser desmontado, ¿no? Por eso Henry Kissinger, sobre el cual hablamos en las anteriores fuentes seguras, se acercó a Donald Trump, pero no porque ni esto ni lo otro, sino porque vio una política inteligente a nivel internacional de armar un poco de escándalo, armar un poco de barullo para ratificar la identidad norteamericana y al mismo tiempo retirar, sacar. Todos deberíamos recordar que los medios occidentales y lamentablemente todos los medios argentinos anunciaron guerra en el mar de China Meridional. Nosotros salimos al cruce y dijimos, no va a haber guerra, lo van a resolver las 6 naciones asiáticas alrededor de la zona marítima y China va a comandar ese arreglo, que es lo que sucedió, porque eso es lo que quería Donald Trump. No Donald Trump sea, no, porque entonces aparece la discusión. Es un presidente norteamericano, no es alguien nuestro, ni mucho menos. La situación norteamericana no daba para más. O se canaliza la energía internamente para garantizar la producción, el empleo y el desarrollo industrial interno, o se deteriora eso y se apuesta el conjunto del erario público a aventuras bélicas externas que son costosísimas y que solo enriquecen a los que además, desde hace no menos del 2010 para acá, tienen recibido el salvataje de los estados, que no es otra cosa que la acción de los recursos que produce la sociedad para hacerlo a las corporaciones financieras. Son situaciones sagradas las que ha vivido la humanidad en todo este periodo y tengo la sensación que el viejo presidente, bueno, ordené esto, porque de esto no se puede. Es decir, no puede ser que toda la humanidad ponga sus recursos al servicio de las corporaciones financieras. No puede ser. De alguna manera, de la Gabriel, adquisición de ejércitos de mercenarios. De alguna manera, esto que decís, se empieza a encontrar sus límites, ¿no? Con la pérdida de la hegemonía indiscutible del dólar y de la Reserva Federal. ¿Cómo ves eso? También has escrito sobre esto. ¿Cómo analizás esta desdolarización de las relaciones internacionales? Y teniendo en cuenta lo que acaba de decir Lula hace unos días, ¿no? Para pensar en una moneda regional por fuera del dólar en América Latina, teniendo en cuenta las posibilidades. Eso es muy importante. Eso, ahora charlemos un segundito sobre Brasil, porque es muy importante. El tema del dólar, lo que nosotros venimos viendo, que nos lo manifiestan economistas y especialistas avesados en el tema internacional, es primero un cuadro de situación histórico. A ver, no vamos a descubrir nada, pero el billete es un fetiche a través del cual la humanidad ha resuelto generar un intercambio razonable. Te doy esto, vale esto. Bueno. En esto, durante bastante tiempo se tomó como moneda de intercambio el oro, ¿no? El gran invento norteamericano sobre comienzos de los 70 fue imponer el dólar como moneda de cambio, lo cual le permitió estar en el conjunto del planeta incidiendo en las relaciones comerciales, pero también de cada una de ellas sacando un rédito. Esto lo saben los representantes económicos que tienen transferidos recursos, por ejemplo. Y, Francia quiere comprar Argentina. Es esa operación sencilla que a veces hablamos de exportación, de esto, del otro, gira la plata a los bancos centrales, a los bancos que están operando en esa dirección, en Nueva York, y ellos lo giran para acá. Ahí sacan una especie de costo, impuesto, un peaje, por el hecho de operar con el dólar. Esto sucede todos los días, desde los años 70 hasta ahora, lo cual ha generado, claro, un volumen de transferencia de recursos de la humanidad en beneficio de esas corporaciones
muy importante. Y revaluando el ¿Cómo se dólar y impone revaluando eso? las monedas nacionales, ¿no? Paralelamente. Exactamente. Y eso no se impone a través de la necesidad. En realidad nadie lo necesita. Eso se impone a punta de pistola. Es decir, Estados Unidos, con un poder bélico en todo ese periodo reciente, dijo, decime lo vale. Esto lo descubrió, bueno, lo sabe el Fondo Monetario Internacional, lo saben las naciones de la OPEP, ¿no? Claro. Hace rato que están en una opción monetaria propia. Claro. Que a algunos Dio países chance les salió muy caro, ¿no? El caso de Libia, americano. el caso de Claro, él en una de las levantó el dólar, así, agitaba, y dice, nosotros tenemos y les vendemos productos muy valiosos, petróleo, gas, y ustedes nos pagan con este billete que carece de claro, valor. este papelito. Y carece de valor por, claro, un papel que carece de valor porque los Estados Unidos sean malos, sino porque, debido a este deterioro estructural del que venimos hablando, es más de lo que permite numéricamente su Producto Bruto Interno. Es decir, no tiene asentamiento. Todo lo que martirizan habitualmente los gobiernos populares latinoamericanos pasa en ellos, pero de manera recurrente y persistente. La capacidad de emisión norteamericana no está controlada por nadie. No hay nadie como aquí que vaya y le digan, dejen de emitir porque no les da el porcentaje de Producto Bruto. Siguen haciendo y listo. Y te dicen, igual. Hecha esa aclaración histórica, señalemos que desde hace un tiempo todos los protagonistas cayeron en la cuenta de esta situación, el juicio que implica para ellos, solo que algunos se ven dispuestos a aprovecharlo o no. El surgimiento del euro es muy importante. Empezó el proceso de debilitamiento del dólar, que políticamente se lograra, sin embargo, cierta armonía en la comunicación entre las naciones protagonistas de ese bloque de poder, no significa que fácticamente no haya habido una suerte integración europea destinada a comerciar con moneda propia. Luego, las naciones de Asia, de Eurasia, vienen trabajando desde hace rato, sobre todo Irán, con sistemas de comunicación financiera muy sólida y muy, muy bien ensamblada. Y la guerra lo que hace es disparar esta situación. Ya las operaciones de naciones de Asia Central y Rusia, de Asia Central y China son operaciones bimonetarias, ya no intercede el dólar en esa dirección. Ahora, una observación. Me alegra mucho las declaraciones de Lula, que le prestamos mucha atención esta semana, porque en realidad Brasil había sido el obstáculo. Creo que una parte de la política económica de Dilma Rousseff, al tramo final de su gestión, y esa consideración autónoma que lo ha salvado, está salvando ahora en el posicionamiento oficial sobre la guerra, pero también lo hunde a Brasil, al aislarlo de sus vecinos, encarna y llamará una especie de lo que podría llamarse el silencio, nacionalismo burgués, paulista, claro. Pero con fuerza histórica y desarrollo, se opuso a la construcción del Banco del Sur y se opuso al establecimiento de una moneda. Ese fue la vuelta de tuerca que Argentina, Venezuela, Bolivia estaban en UNASUR y el Mercosur de manera plena y poder relanzarlo como un bloque regional, ¿no? Como decía, un estado continental. Eso fue factor. Y hubo errores en todos lados, supuesto, intromisión norteamericana, intromisión inglesa, pero si Brasil no estaba retraído, fue el que más dudó a la hora de plasmarse en una organización financiera internacional latinoamericana. Hoy que asuma esa posición y que lo asuma con respaldo de dos economistas importantes que están trabajando para el país, me parece un dato de valor que además debe ser tomado muy en cuenta por la Argentina en el diseño futuro. Claro, y bueno, ahí también le sumaría la aprobación de Brasil a la participación de Argentina en el Banco de los BRICS, ¿no? Que también fue bastante reciente. Y también, ese fue otra de las falencias. También le aportaría a este análisis que estás haciendo toda esta discusión que está dando fuertemente Rusia respecto al Banco Central, ¿no? Que es, de alguna manera, los bancos centrales han sido la herramienta de esta fracción financiera angloamericana
de conducción de lo político institucional monetario al interior de los países. Y que se da cierto paralelismo en Argentina discutiendo la ley de entidades financieras del 77, que es la que permitió la fuga de casi 417 mil millones de dólares en los últimos 40 años, es decir, haciendo inviable cualquier proyecto nacional de desarrollo autónomo. Y bueno, creo que hoy la ley que discute el Senado respecto a la evasión fiscal y al pago de la deuda tomada por Mauricio Macri pone en el centro del debate esa cuestión. ¿Cómo lo ves? Y ahí ya nos podemos meter, si querés, un poquito en la interna, en la interna en Argentina, ¿no? Que si bien parece haber escalado en efervescencia en estos últimos días, me parece que hay cuestiones de fondo que no estamos discutiendo y en donde pareciera que hay una unidad de práctica y de concepción a la hora de llevarla adelante, ¿no? Por ejemplo, esta ley que sale del Senado, así como también la ley por la ampliación de la Corte Suprema y recuperar el sistema judicial en la Argentina. ¿Cómo ves esto, Gabriel? Primero lo del Banco Central en Rusia y no sé si capaz que... Tal vez haya que remitirse a 1935, el debate que Forja plantea al respecto. Creo que ahí Jauretche, Del Río, Scalabrini dan en el clavo, porque plantean el tema del control nacional del Banco Central. Le decimos a la gente que el Banco Central de la República Argentina se llame de ese modo, bueno, todo puede llamar argentino y operar en contra de la Argentina, como ya sabemos. De hecho, la Asociación Empresaria Argentina o la Unión Industrial Argentina se llaman así, pero operan. El tema era la nacionalización del Banco Central, ponerlo al servicio de las finanzas propias. Ha dicho en ese sentido Jauretche, que estuvo al frente del Banco Provincia, tiene una experiencia bastante clara, don Arturo, acerca de cómo la finanza es el que maneja el crédito y la producción, el que maneja el flujo de divisas, en qué dirección se van a desplegar, a aposentar para poder desarrollar una nación, o industrial o primarizada, depende de lo que se incentive. Claro. Ahí la vio temprano Forja, como tantas otras cosas, hay que remitirse a ellos para una parte de ese debate. El golpe de Estado del 76 estuvo en línea con aquellos que pretenden desnacionalizar. Y ahí no es en lo político, en lo cultural, porque hay muchas voces vueltas. Recordar que el uniforme militar argentino se usó para traer la patria, es decir, los que participaron de la dictadura militar fueron alcahuetes de los grandes empresarios y dirigidos por Martínez de Oz para hostigar el recurso nacional. Esto señala que hay quienes dicen que, bueno, que en la política falta patriotismo. Bueno, por lo pronto en la Fuerza Armada faltó patriotismo. Y sí sabemos que de las acciones que se dieron varios protagonistas, siempre Néstor Kirchner, por supuesto, en el último tramo, Bendini, Nilda Garré, Rossi, Tayana, hoy, realmente han procedido para reorientar adecuadamente las Fuerzas Armadas en su función nacional. Eso me parece importante indicar. El Banco Central. Todo ese andamiaje, sostenido a través del poder del fuego, derivó en la desestructuración de las entidades financieras destinadas a trabajar en el orden interno. Pero no se logró, aunque se benefició a las privadas, no se logró barrer con el sistema nacional. Hoy hay varias instituciones financieras nacionales en manos del Estado que deberían ser aprovechadas con más intensidad, precisamente para manejar eso, el crédito, la orientación. Yo creo que la influencia del Banco Nación, del Provincia, de varios, sobre la economía interna es menor que sus posibilidades. Digo porque mucha gente piensa, tenemos que hacer una institución así o así, tenemos que promover una ley con esta orientación. Primero, eso está bien, pero primero tenemos que usar los recursos que ya están. Claro, de hecho, Gabriel, claro, hablando de esto, recuerdo que las presiones del Fondo Monetario, allá en las negociaciones que tuvo Néstor Kirchner antes de cancelar anticipadamente la deuda, eran sobre el Banco Provincia y el Banco Nación. Era ir por eso y por una ley de coparticipación federal. Y quedaron estas instituciones financieras
casi al margen, ¿no? Es verdad lo que decís y me parece sumamente interesante. Y relacionando con la cuestión de la defensa, perdón, Gabriel, pero Sí. justo apretaste un botón ahí. Recuperar también esto este discurso de Perón del 44 en la Universidad de La Plata, cuando inauguraba la cátedra de defensa, en donde ponía la defensa sacándola de los cuarteles y volcándola a la integralidad de la sociedad, es decir, ¿no? A un proyecto industrial. De alguna manera, también incorporar entonces esta variable de Tayana como ministro de Defensa y las entidades financieras nacionales, ¿no? ¿Cómo encontrar ahí una síntesis que potencie el desarrollo nacional y ordene ciertas discusiones que a veces aparecen muy desordenadoras en los medios? En cierto modo se viene realizando a los ponchazos. Es decir, hay una combinación de acciones en materia económica y exterior que pueden concatenar al gobierno anterior nacional popular con el presente. Lo que pasa es que el interregno de 4 años del macrismo no mucho, además de perjudicar, pero además de eso no mucho, ¿no? Institucionalmente al Estado Nacional. Ahí yo creo que se hace imprescindible volver a batallar para eliminar la ley de entidades financieras, como bien señalaba, planteada desde la dictadura militar con Martínez de Oz, y desarrollar una ley de entidades financieras que esté relacionada con el interés nacional. Ahora, yo creo en las proporciones y creo en la interpretación asentada no solo en el interés profundo, sino en la temporalidad, porque no existe posibilidad de análisis cuando uno se focaliza sobre una foto sin comprender que hay una película entera y que hay un desarrollo. Lo que yo me he negado en el periodo es a considerar que se anula la financiera presente porque es un gobierno entreguista o está relacionado con los 12 años previos tampoco se hizo. Claro. Si nosotros no admitimos lo que no se logró desmantelar la dictadura y el menemismo en los 12 años previos y creemos que en un rato este gobierno lo tiene que lograr, lo que vamos a hacer es dejar de lado las escasas posibilidades que tenemos para salir adelante y abrir el camino a una comparación equívoca, y es que esta gestión es igual que la gestión anterior, la gestión de los 4 años. Se lo dice con mucha facilidad, con rapidez, y no aparece el fundamento, la justificación de la aseveración, porque el traje social al que responde cada uno de los protagonistas es distinto. Esto hay una confusión. Alguien te dice, pero vos estás de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo con la distribución interna. ¿Vos estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con la distribución interna. Pero no hay que buscar un gobierno que es distinto a la perspectiva de un empresariado al frente del Estado de carácter liberal antinacional destinado a deudar nuevamente y a fugar los recursos nacionales. Claro. Es que la diferencia taxativa entre una situación y otra, que la situación que estamos atravesando no sea la mejor, sin duda ajustes y mejoras, ajustes en el sentido progresivo, no regresivo liberal, como lo que sugiere el movimiento obrero y el movimiento social para mejorar el mercado interno, y haya que presionar en esa dirección, inclusive criticar todo lo que sea necesario a la gestión económica, no quiere decir que ese modelo que desarrolla el Frente de Todos, la combinación peronismo-desarrollismo, de la que hemos hablado con tanta intensidad, sea equiparable al planteo neoliberal que hemos conocido todos estos años. No puede ser que hagamos esa comparación. Entonces, para ir a tu pregunta de fondo, ¿hay que cambiar la ley financiera? Sí, hay que cambiarla, y hay que trabajar fuerte, escuchar a los gremios, escuchar a la bancaria, escuchar a los analistas para poder focalizar exactamente en la zona que puede llegar a la comunidad financiera. Sí, me parece clave esto que marcás, Gabriel, y central. Creo que hay que historizar además el pasado reciente, nacional y popular.
¿no? Esto que decís vos claramente, en 12 años no se logró desarticular el andamiaje jurídico, financiero heredado de la dictadura y del menemismo. Se fueron 102.000 millones de dólares en esos 12 años también. También hubo avances, hubo retrocesos, hubo tensiones, contradicciones. Digo, hay que tener algo más riguroso para leer ese momento, para traerlo hoy y no caer en falsos ejes o en misticismos emancipadores que en algún punto están vacíos de sentido y nos terminan jugando muy en contra, ¿no? Son muy peligrosos. Sobre todo porque, claro, sobre todo porque esos 12 años son ampliamente criticables, son una buena base para avanzar. Claro. Ahora, no los contrapongamos a otras experiencias, no digamos yo sí, vos no, o vos no, es decir, no echemos en cara que necesita unidad por una cuestión, además, no solo política, sino numérica, para poder leerse electoralmente. No utilicemos los logros de un periodo para contrastar con los problemas de los, porque todo tiene una explicación. No es lo mismo recibir una economía baja que una economía en alza. No es lo mismo recibir una economía en por lo menos las emergencias no se registraron. Esto no va ni en favor ni en contra de ninguno de los protagonistas. Es parte de la realidad. Claro, claro. Se hace política con lo que se tiene en el momento que toca, ¿no? Y además, si uno se ordena por esto que hablamos desde el principio, ¿no? De las condiciones internacionales, esto que dice Lula, Argentina firmando el ingreso a la Ruta de la Seda, siendo presidente pretempo de la CELAC, es como que me parece que nos conviene ordenarnos desde ahí, ¿no? No dejar de mirar eso, que a veces está bastante ausente en los análisis, pero por suerte creo que, y también lo hemos charlado varias veces por chat, por WhatsApp, que de alguna manera esta situación en Ucrania trae nuevamente a la reflexión el pensamiento estratégico geopolítico, que había estado bastante ausente, ¿no? en los últimos años. ¿Cómo ves eso y qué importancia le das ya para ir cerrando la entrevista, Gabriel, y te dejo que vayas a almorzar tranquilo? Como uno va observando y valorando el parecer de tantos, no tantos, varios amigos que tienen una mirada internacional profunda, lo vemos a través de la cantidad de materiales que se canalizan en la señal medios, por ejemplo, solo allí, ustedes en el CIEPE, lo que es el chat Iberoamérica, bueno, hay un montón de lugares, pero no los necesarios. Pero vemos que hay muchos de trascendencia. Después de mucha búsqueda, me he encontrado con los más jóvenes y gente recién salida de la universidad, gente que está haciendo sus primeros trabajos. Es muy extraño y muy satisfactorio, porque durante un buen tiempo nos sentimos solos viendo una realidad. Todo el mundo pensaba que era exactamente al revés. Muchos pensaban eso. Eso me parece un dato interesante, pero al mismo tiempo me hace enojar que dentro del Estado argentino haya un actor del funcionariado profundamente ignorante de la geoestrategia política internacional. Claro. Me parece que el estudio de Forja, por ejemplo, es esencial. El conocimiento del planteo de Manuel Ugarte es esencial. El conocimiento de la política exterior de Perón es muy importante. El conocimiento de Milton Ferré es muy trascendente. Es decir, no puede ser que nosotros, teniendo el capital humano y el capital conceptual, de haber sido los generadores de la idea, porque si hemos de hablar de esto que se está desarrollando a nivel planetario como multipolaridad, que no es otra cosa que un despliegue de la tercera posición, ¿dónde nace ese concepto? ¿No? Claro. Sino en la República Argentina, entre otras naciones que lo fueron pensando y desarrollando. Entonces, eso me parece importante marcarlo. Lo cual no quiere decir que la atención base del interés geopolítico profundo, como se canaliza sobre las masas populares. En general, el mejor intérprete, tanto aparece que también lo canaliza, pero en general son las masas populares las que interpretan cabalmente lo más complejo del interés geoeconómico, analistas que creen flotar en la indeterminación y terminan siendo, bueno,
neutrales, lo cual es un disparate porque uno está situado para la realidad, no logran aprender, entender. Y eso nos permite ver que a conchazo, que de una manera irregular, que sin esta calibración intelectual que estamos exigiendo, sin embargo, Argentina, cuando se aposenta del interés económico profundo, cuando recibe el sufragio de ese espacio, actúa de manera positiva, toma ABC sobre la actualidad internacional. Claro. Si nosotros recorremos el cuestionado proceder de este gobierno, nos vamos a encontrar primero con una acción, yo diría, heroica y plausible sobre Bolivia. De la Argentina resquebraja el golpe de Estado, conduce a la reposición de la democracia con Evo como conductor estratégico al frente de esa acción. Con posterioridad, la Argentina inicia su tramo con una presentación en la embajador Carlos Raimundi, que procede realmente de un modo nacional. Se pelea con Estados Unidos, dice lo que... Un hombre de forja, Raimundi, ¿no? Luego, después del hostigamiento balístico genuino que recibió, no sale del Grupo de Lima, debilita la herramienta que la OEA y aliados han construido las democracias de Venezuela, Nicaragua y la parte del continente. Con posterioridad, la Argentina empieza y hay como embajador a tejer la difícil relación con Brasil que nos un gobierno inhóspito ideológicamente, pero se logró un vínculo comercial equilibrado. Brasil, contrariamente, fuga de empresas, importaciones, están desequilibradas con respecto al tipo de cambio local, lo cual permite que fuera más fácil para fabricar aquí. Eso no pasa hoy con Brasil. Se ha trabajado muy bien desde la embajada para el interés comercial. Se ha trabajado el interés de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Se ha trabajado con mucha eficacia para el conjunto fundante. Y sobre todo, por primera vez en la historia, se ha trazado un hemisferios. En general, Argentina y México han sido una contradanza de equívocos, donde algunos de los países recibió auxiliados, solidarizaba con los, eso porque gobiernos eran distintos. Cuando había un gobierno de una orientación en México, había otro en la Argentina. Claro. Después de mucho tiempo de desencuentros, aparece Andrés Manuel López Obrador y se traza con Alberto un vínculo transhemisférico. La CELAC, la genialidad de López Obrador de dinamizar la CELAC, incluye futuro el más importante del planeta, o el segundo a lo sumo, es decir, una potencia alimentaria internacional y a través de Argentina, Brasil y industrial también. Claro. En ese marco, donde Argentina asume bien, el gobierno argentino va hacia Eurasia. Hace en momentos difíciles dos importantes visitas con Rusia y con China. Firma el acuerdo por la ruta y la franja de la seda, lo cual le permite un intercambio comercial con Eurasia, con el resto del planeta, muy trascendente, que deja de lado todas las proyecciones que tenía Estados Unidos para la región, que por eso está peleando, está bregando ya a través de la propaganda en contra de las bases chinas, en contra de los acuerdos, claro. En contra de por eso la visita de la general del Comando Sur hace poco también, ¿no? Viniendo, claro. Creo que vos lo has trabajado también a esto, ¿no? La importancia de la matriz energética que puede tener para el desarrollo nacional latinoamericano. Este acuerdo de la ruta y de la nueva creo ruta. Que si la Argentina, claro, está muy bien. Eso que hay que subrayar, pues, si la Argentina concreta una parte, no la totalidad, una parte de los acuerdos energéticos con China, que resuelve el próximo siglo,
a nivel energético, a nivel productivo. Es muy trascendente lo que se ha muy logrado. trascendente. Por eso hay otros elementos más. Por eso algunos otros elementos, que es una opinión inadecuada, que haya un voto malo, que sea un error, no deshace todos estos 2 años de política internacional que se ligan a los grandes logros del kirchnerismo del periodo anterior, cuando Cristina desmontó a los fondos del mundo, entre otras cosas, y también cuando se puso en marcha el UNASUR y el Mercosur, el Mercosur se había puesto en marcha antes, pero se lo dinamizó. En el periodo previo, eso marca un desarrollo muy apreciable de la política exterior argentina, que merece ser balanza a la hora de polemizar, a la hora de decir dónde tenemos. Una cosa es intentar quitar el camino y otra es tirarla todo el camino. No se puede, por más que a alguien no le guste Cristina, o no le guste el estilo de Néstor, o no le guste Max, lo logrado. Y lo mismo pasa con Alberto Fernández. A alguien podrá no gustarle su parsimonia, no gustarle su estilo. Ahora, objetivamente, nosotros en el análisis tenemos que evaluar lo que realmente ha venido sucediendo. Ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, acá están los defectos, pero acá están los aciertos asentados sobre el interés económico profundo. Creo que esa es la función, ¿no? Claro. De hecho, hay un dato también que no ha trascendido mucho, creo que fue la semana pasada, que Argentina, presidente de la CELAC, llama a los países de América a normalizar sus relaciones con Venezuela, ¿no? Venezuela que recupera su potencialidad en el continente, ¿no? En el medio de la crisis y el declive estratégicamente inevitable de ese occidente financiero, ¿no? Así que bueno, Gabriel, la verdad que hermosa charla, un gustazo tenerte en este ciclo de entrevistas del CIEPE, te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente tendremos más en el futuro. Un placer, Juan. Valoro muchísimo tu pensamiento, el trabajo que haces habitualmente y lo difundo todo lo que puedo. Esta charla finalmente se concretó, tuvimos unos cuantos días dando vuelta para coordinar horarios, pero acá estamos. Un verdadero gusto y un fuerte abrazo para todos los compañeros que están observando, para la gente que le interesa el tema, para todos aquellos analistas internacionales que nos acompañan en esto, ¿no? Que es digamos, una sensación de soledad que se va perdiendo, se va diluyendo y vamos encontrando nos vamos encontrando. Nacional, peronista, tercerista y comunista. Un abrazo para todos. Un abrazo grande, Gabriel. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. A vos.